Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su programa Momento Deportivo, su mejor momento. Esta tarde, junto a Franklin Fernández, mi compañero de Z hace un buen tiempo, vamos a conversar con un hombre momento deportivo. Hace mucho que no venía por aquí, porque tú sabes que la gente, Franklin, cuando coge esas posiciones buenas, se olvidan de los amigos de antaño, pero algunas veces dicen, bueno, pero déjame buscar a fulano, y ahí estoy yo, porque yo lo espero siempre a mis amigos en la bajadita. No hay mejor sitio para tú esperar a un amigo que en la bajadita, en la sombrita. Por ahí ellos pasan. Entonces yo lo espero ahí. Voy a conversar con un amigo de este programa, un amigo mío personal, Luis Chanlate, el secretario general del Comité Olímpico Dominicano. Bienvenido, Luis, un placer tenerte por aquí. Gracias. Entonces, estamos en la bajadita. Yo creo que estamos subiendo la cuesta. Ajá. Sí. ¿Por qué? Bueno, estamos en eso. Eso es importante. Pero no estamos tan en la bajadita porque cuando yo venía aquí era presidente de la Federación Dominicana de USU y esa cosa, y ahora soy secretario general del Comité Olímpico y estoy aquí en el programa. Sí, y lo primero que voy a hacer es felicitarte por ese crecimiento del uso en la República Dominicana, esa gran participación de la República Dominicana en los Juegos Bolivarianos. Nos dice que los muchachos están preparados para una gran representación en los Juegos Santo Domingo 2026, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese crecimiento tan rápido en cuestión de años, de un par de años, a poner tantos atletas a ese nivel? Bueno, no ha sido un par de años, ha sido mucho. Pero en los últimos años no ha ido muy bien en los Juegos, en los campeonatos panamericanos nuestros, en los campeonatos suramericanos que somos invitados. Y ya nosotros vamos a competir en el área con equipos brasileños, que son bastante fuertes, Sí. equipos venezolanos. O sea, en la modalidad santa, que es la modalidad de combate, nosotros podemos pelear bastante bien en América, bastante bien. Yo diría que prácticamente en el mundo, ya nosotros tenemos un gran nivel con pocos recursos, con poco fogueo, pero tenemos un gran nivel. Un nivel que yo mismo no sabía que podíamos conseguirlo en tan poco tiempo. Eso te digo, porque a pesar de los años que se tienen trabajando con eso, y más que todo a nivel organizativo de una casa cómoda para el atleta que mejor vive en la República Dominicana es el atleta de ustedes, de esa disciplina. Bueno, nosotros tenemos una villa para unos 50 atletas, con aire acondicionado, con planta eléctrica, con comedor, con conectarse su wifi. También le tenemos varias computadoras, tenemos televisores con cable para áreas de esparcimiento, le tenemos cancha de baloncesto, le tenemos áreas recreativas. O sea, ellos están bastante cómodos dentro de la federación, muy cómodos. Muchas federaciones no tienen esa condición, muchas, que tienen muchísimo tiempo. Pero nosotros nos hemos preocupado mucho por el atleta. Tienen sus uniformes, tienen sus equipamientos. Nosotros lo hacemos como en la guardia. Se lo cargamos. Le cargan a la guardia la ropa, la bota. Nosotros se lo cargamos y como están deteriorados, se lo cambiamos por otro nuevo. Y no ha dado muchos resultados. Cada atleta tiene sus guantes, sus protectores, sus uniformes, todo. Tiene su cama asignada y mucha disciplina. Eso sí, mucha disciplina. Y el que falla, se va. Nosotros no damos segunda oportunidad. Y el que falla, se va. Eso es. Saludos, don Luis, bienvenido a Momento Deportivo. A nivel olímpico, ¿cuáles deportes usted entiende que podemos aspirar a hacer un buen papel en los venideros Juegos Olímpicos? Vale a la redundancia. Mira, los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos. Claro. A lo mejor del mundo. Y además, vamos a iniciar el ciclo. Es claro que sí. Sí. Y nosotros, yo a veces pienso que hemos ganado medallas en Juegos Olímpicos por la mano de Dios. Hay que son heredadas. Sí, porque es que nosotros no tenemos medicina aplicada al deporte. Nosotros no tenemos centro de alto rendimiento. Nosotros no tenemos gimnasio de alto rendimiento.
Nosotros somos primitivos en el deporte y sin embargo hemos ganado medallas en Juegos Olímpicos. Atletas que no necesariamente se han entrenado fuera, que se han formado aquí. Posteriormente. Sí, el caso de lucha, de taekwondo, claro que sí. de Entonces, boxeo. y yo digo a veces, ¿y cómo ganar? Si las condiciones son difíciles, aunque el gobierno entre dinero, aunque hemos mejorado mucho, en comparado con los países desarrollados, estamos en el suelo. Sin embargo, hemos ganado y vamos a seguir ganando. Y yo creo que levantamiento de pesas tiene muchas posibilidades. El atletismo, como siempre, tiene posibilidades. Esos dos deportes para mí. Boxeo, Y uno siempre se puede colar. El boxeo siempre tiene eso, aunque ha bajado mucho su calidad, bastante, pero sí. también se puede colar uno que otro atleta de algún deporte marcial como el judo, como karate. Ahora, Karate no olímpico. no, ahora lo sacaron de nuevo. Vamos a ver, porque ahora están entrando el softball, el béisbol de nuevo, Y el béisbol, el olímpico, por Los Ángeles. por Los Ángeles, y no sabemos, porque aquí tú en unos Juegos Olímpicos eres olímpico y después te sacan. Sí, depende. Porque también se mueve mucho. Depende lo de el marketing, el dinero, de la sede. Como era Japón pidió el karate. La sede tiene derecho a un par de deportes. Pidió karate, pero lo sacaron de una vez. Sí. Ahora se resolvió que softball y béisbol van a ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Y nosotros en béisbol somos medallistas de los últimos Juegos Olímpicos. Hicimos la medalla de bronce. Sí, sí. Quiere decir que nosotros también en conjunto. Todo depende de cómo comparten ese equipo, que es difícil, porque poner jugadores de alto nivel no es tan fácil. No, primero, los equipos de grandes ligas no le dan permiso. Depende de la fecha Y también. la fecha en que Sí. estén jugando es problemático. Pero en el mismo softball, nosotros tenemos muy buenos atletas en softball. Es decir, que por ahí. Pero no andamos a ese nivel. Por lo menos en el masculino se ha avanzado algo. El femenino, el softball femenino está muy bien, por la sencilla razón, y no vaya yo a querer desnudar ahora la federación del presidente del Comité Olímpico Dominicano, pero hay una escuela de softball en Miami Sí, muchos están practicando. que ha suplido, Sí, y son dominicanos, son dominicanos. atletas dominicanos. Sí, eso le ha dado mucha Que le ha oportunidad. dado Sí, un femenino. gran agua Sí, sí, femenino. Un gran agua. Eso le ha dado. al softball femenino. Sin embargo, el masculino sí está más rezagado. Y tenemos un par de lanzadores y muchachos jóvenes release del béisbol que también han mantenido la selección ocupando puestos y lugares más bajos. Ahora no tenemos un deporte como el voleibol femenino, pero el voleibol femenino es difícil ganar un Juegos Olímpicos, porque los competidores son terribles. hasta que nosotros nos estemos manteniendo entre el lugar 9 y 15, andamos muy bien Claro que sí. en el mundo, en el voleibol. El masculino, pese a la pobreza en que se entrena, a la pobreza en que se juega el voleibol masculino, nosotros también tenemos. Yo lo he estado viendo un buen conjunto, fuera del país. un Y buen me parece conjunto. que es muy bueno. Sí, Y creo que si lo foguean más, hay que contar con ellos. sí, tenemos un Son buen muy conjunto buenos. que, Muy bueno. que si tuviera la ayuda, la formación y la escuela que ha tenido No, porque obviamente el voleibol dinero masculino, se va por el femenino. se va por el femenino. Pero yo lo he estado viendo y han progresado mucho. El dirigente es muy bueno y son buenos. En verdad son buenos. Sí, nosotros andamos muy bien. Yo tuve que echar un par de pleitos hace unas semanas porque leí y escuchaba comentarios en el sentido de personas versadas que yo entendía que tenían más conocimiento sobre este deporte, pero que son periodistas, hablan de eso, de los medallistas, pero no conocen el fondo del deporte olímpico dominicano, como lo conozco yo, ¿verdad? Y no tengo que decir, valga la redundancia, porque eso es verdad. Y leí a un editor deportivo escribiendo: ¿qué busca la República Dominicana participando en Juegos Bolivarianos? No sé para qué ni por qué, pero eso es una locura.
Yo lo llamé por teléfono y le dije, mira, ya tú no puedes borrar eso porque está en impreso y está todo y está en lo digital eso. Los Juegos Bolivarianos, que la República participó por primera vez hace 4 años en México, y ahora vuelve, le dijo, porque íbamos, lo fueron ahora en Colombia. Sí, sí. En Lima. En Lima. Pero- Lima. Han sido una salvación para el deporte dominicano. ¿Y por qué? Me pregunta. Porque él habla así. Ya la gente sabe a quién me refiero. Porque esos Juegos Bolivarianos, a pesar de que fueron creados para los países que liberó Bolívar, que era enemigo de los dominicanos, Simón Bolívar era enemigo de nosotros. Claro, sí, quería Duarte le escribió a la Gran Colombia y no lo contestaron nunca. Sí, pro haitiano. Sí, sí. Entonces, esos juegos están en el inicio del ciclo olímpico. El atleta dominicano, participando en esos juegos, se prepara, está en fogueo primero, luego compite y viene posterior los Juegos Centroamericanos y del Caribe y a un año siguiente los Juegos Panamericanos. Quiere decir que ellos están participando, preparándose para esos Juegos. Eso es una bendición de Dios, hay que seguir participando. Pero ¿y si son tan mal? ¿Y si no sirven? ¿Por qué no ganamos primer lugar? ¿Por qué no fuimos para el 8, para el 9? Porque son atletas olímpicos. Atletas olímpicos todos. Son olímpicos. Y lo usan entonces, los países. Si eso estuviera mal, tú hubiéramos ganado todo, porque como son unos mediocres. Sí, sí. No, y es lo que tú dices. Nos dimos cuenta de qué nos falta para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y ahora los Centroamericanos del Caribe nos vamos a dar cuenta que nos falta para Panamericanos y para el ciclo. Sí, fueron una ventana de todo decir qué tenemos, qué no tenemos. Evaluamos muchas cosas. Y nosotros no pasamos de las medallas de la primera vez que fuimos a los Juegos Bolivarianos, porque aquella vez nosotros participamos con una delegación de 366 atletas. Y ahora nada más fueron 220. Y ahora nada más fueron 220. 220 atletas. Y tuvimos solamente una diferencia de 16 medallas. Claro que sí. Quiere decir que es sobresaliente, porque la actuación tuya... Y algo peor, Sí. y es que nos fuimos una parte de los deportes como Usú, taekwondo, 3x3, varios deportes. Lo han estado poniendo en Ayacucho y nadie aguanta el nivel de la altura de Ayacucho y nos ha ido muy mal por eso. Y el frío. Y si nos lo llevaran a Lima todavía hubiéramos cogido más medallas, Sí. pero en Ayacucho fue difícil. Es difícil vivir. Es difícil. Entonces, En el propio Lima. es que no hay ningún juego que nos sirva de nada. No es verdad. No hay ningún juego que nos sirva de nada. Pero como tú dices, a veces algunos cronistas Por el ven conocimiento. otra cosa Sí. y que esa inversión no sirve, que buscamos ahí. Bueno, somos invitados. ¿Por qué nosotros no tuvimos más medallas? Porque no se pudieron llevar más atletas por una condición económica. ¿Qué pasó en los Panamericanos juveniles? En los Panamericanos juveniles de Paraguay, nosotros lo que cogimos fue apenas 17, 18 medallas. Y habíamos cogido los anteriores 21, creo, Sí. 22. Que no fue mal, pero ¿por qué no fue mal? No fue mal. La gente dice, bueno, pero tú estás ahora como secretario general del COI y tú quieres decir que no fue bien. No. Lo que pasa es que Brasil, date un ejemplo, bajó como con 500 y pico de atletas. Y yo le preguntaba al presidente del Comité Olímpico de Brasil, ¿y qué usted hace tanto atleta aquí? Dice, no, es que nosotros, el transporte para acá no es mucho más barato. Ya no vamos a tener que enviarlo a otro sitio. Y aquí ya nosotros vamos a sacar las selecciones nuestras. De eso yo hablaba. Allá quitan lo que van para los panamericanos. Y que de un fogueo que tú mandes un muchacho para en casa de Dios. Por Entonces allá, ellos y dicen, otro estamos para gastando Casa de menos Diablo.
Se Vamos gasta aquí menos. porque aquí es Sí. donde nosotros nos medimos, nos sale más barato y ya estructuramos. Mientras que si vamos a tener que estarlo mandando que a Argentina, que a Chile, que a Alemania, no podemos. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Y a veces hay gente que escribe y no lo toma en cuenta. Y déjame darte un dato público. Esta delegación costó menos de 44 millones de pesos, incluyendo todo. Y cuando hablo todo es vestimenta, equipamiento, boleto aéreo, alimentación, dieta, todo. De la delegación completa, 220 atletas y al final de cuentas la delegación 330, porque están los entrenadores, los delegados, los oficiales. ¿Y cuántos son 44? $800,000, Sí, ¿no? sí. $800,000. Menos de un Y millón con de dólares. $800,000, ¿qué tú haces? Tú no puedes hacer nada. No, Y demasiado. sin embargo, fueron 220 atletas y ganamos una cantidad Nosotros de estamos medallas. entre los países cenicienta en cuanto a inversión en esos juegos. Sí, en claro, todos, claro, en claro. todos. Claro. Sí, sí, sí. Eso es así. Claro que sí. Entonces, esos juegos son valederos. ¿Y de qué nos sirven? Ya nuestros muchachos de Santo Domingo 2026 conocen al 75% de sus adversarios. Claro. Sí, sí, Y claro. ya, Para ese y evento. ya pudo competir con colombianos, con otros países que no van a estar aquí, pero ya se midió en otro Claro. nivel. Sin duda alguna Y que- como tú dices, un 75% lo va a encontrar aquí. Lo va a encontrar aquí. Entonces, tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que el país, o lo que tiene que ver con la inversión, no se dan cuenta que tú no puedes entrenar un mes antes ni un mes antes. Por ejemplo, cuando le pedimos el dinero al Estado, al gobierno, al ministerio, a veces te querían dar dinero de un día para otro. Eso no sirve. Si tú no tienes el dinero previo Sí, sí, para claro. hacer la preparación. Por supuesto. Entonces ahora se está entendiendo un poco más que tenemos que irnos preparando. Por ejemplo, ahora desde enero ya tenemos nosotros que ir a competencias internacionales, ya tenemos que ir a base de entrenamiento, ya tenemos que prepararnos, no podemos esperar 2 meses antes de los juegos porque no funciona. Los Eso no juegos, funciona así. los Juegos Bolivarianos han sorprendido 2 veces a la Dirección Olímpica Dominicana. Te voy a decir por qué y tú me corriges. La primera vez que se participó, no se sabía que se iba a ir, era una administración anterior, y se fue a unos juegos que lo presentó al Estado sin estar dentro del presupuesto. Sí, es cierto. Vino un cambio de administración, ya yo iba a decir, llegamos nosotros al Comité Olímpico, llegaron ustedes al Comité Olímpico, el grupo que está ahí ahora, tampoco están los juegos en el presupuesto y hubo que mendigar. Sí. Y apenas se consiguieron esos cheles Sí. y esa es parte de que no hubo, no de fracaso, porque no hubo fracaso, hubo éxito, de que no hubo un mayor éxito. No, si nosotros hubiéramos llevado 100 atletas más, tú puedes estar seguro que subimos. Sí, Pero pues. llevamos limitado 220 por la limitación del sí, fondo. sí. Ahora déjame decirte algo. Nosotros le depositamos al gobierno, al Ministerio de Deporte, todo lo que es el ciclo, incluyendo eso. Lo que pasa es que aquí no hay continuidad en el Estado. Pero eso estaba en el Ministerio de Deporte, con un presupuesto de más de 100 millones de Sí, pesos. cuando se cogen la tijera. Al final tuvimos que ir a unos 44. Imagínate tú. ¿Cómo no vamos de 100 a 44? O reduciendo la delegación. ¿Y cómo no vamos a 20? Llevando 100. ¿Y cómo no vamos a 10? Llevando 50. Eso es Sí, sencillo. sí. No hay de otra. Claro, claro. Apiando atletas. Sí. Don Luis, como usted decía, los olímpicos son los olímpicos y quizá uno aspirar a obtener medallas ahí sea una utopía. No, yo creo que sí. Que tenemos espacio. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo muchos atletas lleguen hasta allá. Que no tengan lesiones. Pero yo creo que sí. Pero mi pregunta va, ¿qué debemos nosotros empezar a hacer para que las próximas 2 décadas nosotros podamos soñar con obtener otras medallas? Para mí, no nos vamos a ir lejos. Lo que está haciendo Guatemala. Si tú le das seguimiento a la inversión de Guatemala, es un manejo entre el Comité Olímpico de Guatemala y el gobierno de Guatemala. Únele a Salvador, a Guatemala. Sí, Son también. los de mayor Lo crecimiento. están haciendo. Y ahora mismo Paraguay está haciendo lo mismo. O sea, aquí está el dinero. Analicen entre ustedes dos. Y no sale un fondo. Que el Comité Olímpico de Guatemala no diga que sí
y que el Ministerio de Deporte nos diga que sí. Es en conjunto que manejan el presupuesto. Entonces, así sí, porque así los recursos llegan a tiempo y llegan donde tienen que llegar. Por ejemplo, en Guatemala, decía el presidente del Comité Olímpico, una federación viene con 7 eventos y ellos te lo evalúan y te dicen, vamos a coger estos 3. ¿Por qué? Porque dicen, no, ese no, por esto. Y te lo desmontan técnicamente. Entonces, en estos 3, tú puedes ir, pero tú no vas a ir con los 50 atletas que tú me dices. Tú vas a ir como si fuera un museo. Sí, claro. Tú vas a ir en tal peso y en tal peso. Ahí es que tú tienes la posibilidad. Y ahí es que nos vamos a concentrar. Entonces, esa federación te pidió $100,000 y cuando viene a ver se fue con 25. Pero se fue a los seguros. Sí, sí. Entonces, hizo una van depuración. haciendo eso. Han ido trabajando así. Y Guatemala tiene un crecimiento terrible. Terrible. Sí, de Guatemala está en el 7 o el 8 después de haber estado en 15. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede haber contradicción entre el Comité Olímpico Dominicano, el Comité Olímpico Dominicano como institución, como dirección técnica, que la tenemos, entre las direcciones técnicas de las federaciones y entre la dirección técnica del Ministerio de Deporte. Si no nos ponemos de acuerdo, lo vamos para ningún sitio. Ahora, eso de que el presupuesto son 700 millones. Tú me dices que hazlo con 400. No, espérese. Es que no es así. Vamos a analizar por qué yo puse 700. Ahora tú me analizas por qué tú me lo llevas a 400. Entonces ya eso corte y quite. Eso se acabó en el deporte. Sí, el COPUR por lo menos sufre mucho porque lo cortan poco, pero cuando hablo del COPUR, el Comité Olímpico de Puerto Rico, el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene una matrícula de más de un 60 o 70% de sus atletas que son estudiantes universitarios en Estados Unidos. Qué bueno que tú toques ese tema. Sí. Por eso que Puerto Rico nos ha superado muchas Sí. cosas y la gente no lo entiende. Las Es que están en las universidades, casi Sí. todos los atletas están en las Ahí universidades de los Estados no es Unidos. fácil, ahí. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Qué bueno que ni tú va a ser. tocaste eso para que los televidentes sepan que todo tiene su justificación. Sí. ¿Por qué crece El Salvador? ¿Por qué crece Paraguay? ¿Por qué crece Guatemala? ¿Qué pasa con Puerto Rico? Que con menos habitantes tiene esto, aquello, con lo otro, con menos inversión en el deporte, con menos instalaciones deportivas que Sí, nosotros. que nosotros. Ah, pero Y de ¿dónde están los menos atletas? y de menos ¿Y calidad. ¿Y dónde están los atletas de ellos? El año entero. Las condiciones. ¿Dónde no están son el año así. entero? ¿Con quién se juegan el año entero? Sí, sí. Entonces esas son de las cosas que la gente no entiende y a veces piensa que es que estamos gastando dinero en el deporte, que los dirigentes viajan en primera, que se hospedan en hoteles de 5 estrellas, que los atletas... No es así. No es así. Hay un descrédito porque yo creo que quienes tienen la habilidad o la misión de informar no le informan al país correctamente qué está pasando y qué pasa. Eso de Puerto Rico es excelente. Pero así como Puerto Rico hay otros países Claro, que sus atletas viven fuera viven afuera todos. y están en universidades. Entonces no es lo mismo. Nosotros tenemos una disciplina que en los últimos años la gente dice, bueno, de ahí se fue una gente que no estaban haciendo esto bien, que tal y tal cosa, y una rumba de decir, ¿es verdad? El fútbol. Pero la nueva administración del fútbol dominicano, que ha hecho un gran trabajo, que hay que reconocerlo, la inyección que ha tenido en lo económico el fútbol de la República Dominicana y su buen manejo, ha sido un nivel de crecimiento junto con la ayuda de su liga profesional. Pero ¿qué ha tenido por detrás? El fútbol europeo, alrededor de 50, 60 o 70 muchachos ya dominicanos y de origen que viven por allá en escuelas profesionales del fútbol europeo ya están dentro del fútbol dominicano y por eso tuve las selecciones de distintas categorías metidas en los mundiales. Es que no había forma de progresar. De progresar. Si no fuera así. Si no fuera así.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿Cómo levantaron la educación en algunos países? Mandaban 1,000, 2,000 profesores cubanos sí, a subir el nivel. Y así. Entonces es lo mismo. Es que esos muchachos de fútbol están jugando en ligas. Sí, sí. Y algunos hasta su pequeño contrato tienen ya. claro, Ya claro. juegan regular. Sí, sí. Entonces, Ya nosotros somos suplidores para otros países. el fútbol en 10 años ha dado un salto. Un súper salto de la República Dominicana. Ya lo dio. Que ya lo ha dado. Él va a ir Ahora, escalando. no solamente por fondo, porque tiene administración. Sí, claro. Porque hay que Eso meter muchas dije. cosas. La administración, los fondos y los jugadores. Y los jugadores. Y los jugadores. Y aparte de esa buena administración, decía yo. Y perdóname, también que entró en otros estamentos. Claro. Los colegios privados le han dado cabida Sí, sí. y entonces viene otro material Y ha ese dado un es salto. el sector económico dominicano que principalmente el sector económico universitario y el privado de Santiago ha sido extraordinario, ha sido una cosa. Bueno, tenemos uno de los mejores canchas de fútbol de Latinoamérica y cuidado en la Pontificia Universidad Católica Padre Y ahora la de FIFA Santiago. a través de CONCACAF creo que le está dando unos millones largos a la federación para hacer varias instalaciones. Sí. Entonces, porque hay mucho escándalo con esa federación internacional, porque le mueve tanto dinero, pero es una federación que sabe trabajar internacional. Entonces, sabe cómo darte dinero y para qué darte. Y arriba de eso te fiscaliza. Te fiscalizan Te fiscaliza. y ponen el punto sobre la I porque van y ven. Porque a ellos les interesa como negocio, perdón, que el fútbol se disemine en el mundo entero, que tenga espectadores, pero que tenga jugadores. Y que no lo persiga de cerca el béisbol Obvio. y el fútbol americano. Entonces ellos quieren ir en la delantera con cómo lo están. Sí, ellos se dieron cuenta. Nosotros estamos muy bien, pero Claro que sí. porque a nosotros nadie nos mentaba en fútbol, mentaba en Haití. Sí, sí. Mentaba en Haití porque Que sigue siendo progresista a pesar de todo. Sí, sí, claro que sí. Sí. Y entonces el equipo bueno, ahora Haití se va a ganar un Está en el dinero. mundial. Por ir solamente al mundial se va a Por ir ganar, al creo que mundial. como 17 millones de dólares, ¿no? De dólares o más le O corresponde. más. Entonces, solamente por participar en el mundial. Si Haití no tuviera las condiciones que tiene ahora mismo, pues eso fue un Y boom. tú sabes cómo el dinero que gasta la federación y las ligas de fútbol de Haití para mantener esas dos selecciones. Ellos tienen la sub-17 y las superiores, donde están mejor. Pero para Haití recibir un equipo de la CONCACAF y el ser local, alquila el estadio de Santiago de los Caballeros, de Cibao FC, y tiene que cubrir todos los gastos de esa instalación y todos los gastos de visita y todas esas cosas para poder ser local. Entonces, son unos gastos extraordinarios. Y mira, se metieron en el Mundial. Se metieron en el Mundial de ahí. Bueno, me interesa conversar, ya que pero primero una pregunta final. ¿Cómo tú ves, Luis, en sentido general, el deporte dominicano ahora en este fin de año, inicio de año ya? Mira, yo tengo una teoría. No la tengo documentada. Pero independientemente que hay muchos gimnasios en el país, que hay mucha gente corriendo y caminando en los parques, que hacen dieta, que compran proteínas, que entienden que el cuerpo hay que cuidarlo. Yo creo que en el país se está haciendo menos deporte. Muchísimo menos deporte. O que muchas provincias están haciendo muy poco deporte. Por ejemplo, cuando el USU está mucho en la zona fronteriza. Mucho. Montecristi, Elías Piña, Jimaní, toda esa zona. Y cuando tú la recorres, tú dices, ¿pero qué pasa aquí? Cuando tú preguntas, ¿tal deporte se practica? No. ¿Tal deporte se practica? No. Tal deporte no estaban aquí, pero ya no están. Yo noto que estamos haciendo menos deporte. Y eso es preocupante. Y el descuido ¿Qué están haciendo los jóvenes? Yo no sé. El descuido de las instalaciones. Bueno, porque yo nunca he entendido
una crítica para todos los ministros, no para uno solo. Nunca he entendido, porque aquí se construye, y nunca se han rehabilitado los complejos deportivos donde se han celebrado los Juegos Nacionales, que es la instalación más importante de cada provincia, porque es multifuncional, al play, cancha de baloncesto. Es su centro olímpico. ¿Por qué nadie lo remodela? Y sin embargo insisten en hacer techado de baloncesto, un pequeño polideportivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que no lo rehabilitan? ¿Por qué no van a San Juan y lo rehabilitan? ¿Por qué no van a Barahona? Porque tú me lo estás preguntando a mí. No, yo no sé a quién preguntárselo. Yo lo único que sé es que si esas instalaciones no se rehabilitan, no vamos a rescatar a deportistas. Pues no lo vamos a rescatar. Entonces, porque ir a arreglar aquello que está malo deja menos beneficio a quienes están comprando y vendiendo que hacer 200, 2.000, 3.000 multiusos como se están haciendo ahora. Bueno, esa parte la dices tú. Yo soy que pero yo sí digo que ha habido una mala política en cuanto a que no hemos rescatado los complejos deportivos de los Juegos Nacionales, que se supone que son los complejos más importantes del país, como complejos. Y sin embargo, no rescatamos el de La Vega, no rescatamos el de Barahona, no rescatamos el de San Juan, no rescatamos el de Mao, el de San Pedro, el de La Romana, la piscina está cerrada. O sea, yo no entiendo por qué no rescatamos primero los complejos y después hacemos los petados. Vamos a rescatar los complejos. Ese sería un paso trascendental, porque lo más importante de los Juegos Nacionales, ¿qué era? Que hicieran un complejo deportivo. Lo primero que hay que rescatar es la cabeza de los dirigentes provinciales del deporte dominicano, que no les importa el estado de las canchas, van, la usan, y el muchacho que tira papel, que se mea aquí, que hace tal cosa, lo dejan y no le hacen caso a eso. Porque eso es una falta del dirigente responsable. Pues hay que crear una nueva mentalidad. El dirigente tiene que ser responsable. La responsabilidad del dirigente tiene una responsabilidad. No es solamente que el Estado te haga una instalación y tú la destruyes. Comenzar a quitarlo, sustituirlo, pero aquí nada más se quita al dirigente deportivo que aspira a una presidencia de la federación. Porque aquí a todo el que aspira a una presidencia de la federación lo sacan yo no sé si en uso será así algún día. Pero es una modernidad, una cosa de por vida. Aspiró fulano a tal federación, 20 años sancionado, por esto y esto y esto y esto. Es que a veces algunos compañeros que se creen propietarios. Que se creen, no, no de su, sí, no de la federación. A veces nos creemos propietarios de la instalación y las instalaciones son del Estado. Nosotros la usufructuamos y tenemos que cuidarla. Porque si, por ejemplo, la Federación de Usu se quema cada rato, no sé qué pasa con el montaje en el Olimpio. Se nos queman computadoras, se nos queman bombillas. Yo no puedo esperar que el ministerio la ponga. Yo tengo que ponerla de lo que me dan o buscarlo, pero no puedo. Pero hay federados que le importa que se queme todo y no ponen. Entonces, eso no es correcto, eso no es bueno. Eso. Es todo por eso yo hablaba, lo primero que hay que cambiar las cabezas de esos pueblos para que esas instalaciones las mantengan. Yo veo una gente, yo voy a un play que casi no voy y veo uno con un pie arriba y le digo, amigo, quítate el pie de ahí, esto es tuyo y suyo también. Es que el dirigente, eso no para usted eso va a poner las cargas, no los pies. El delegado provincial, el delegado regional del Ministerio de Deportes de hace 25 años, 20 años, no es el de ahora. No, porque ahora te nombran el político. Entonces antes había responsabilidad. Antes ese delegado provincial se sentía con una responsabilidad. Ya no sé qué. Ahora ni se ve la utilería que llega del Estado a las provincias. Porque el manejo es diferente. Pero ¿qué debemos hacer entonces para cambiar eso? Bueno, que está el sector político metido en la vida, en la administración del deporte provincial. Eso entonces no se puede así. Y es que el dirigente, qué sé yo qué, del comité tal, provincial o municipal, ahora es que pasa a dirigir eso. Yo tenía una monitora en Eliapiña, creo que era. Creo que era en Eliapiña, en Jimaní. Y la gobernadora se cogió porque quería ese puesto. Sí. Que ella quería ese puesto para dárselo a una gente. Hay una cosa que es culpa tuya. Ahora yo te lo voy a decir, te lo voy a sacar en cara.
Aquel multiuso de Lía Piña que se hizo con los fondos de Creando Sueños Olímpicos se está deteriorando. Préstenle atención. No fue con los fondos de creando, fue con los fondos de solidaridad olímpica. De solidaridad Sí, olímpica. Sí, yo dije. Lo visité. Creando sueños. No. Está mal hecho del primer día. Solidaridad Porque olímpica. está por debajo de un play que está al lado Sí. y se inunda. Yo estuve ahí todo el Y tiempo. en verdad que es una vergüenza. Sí. Se habló con el ayuntamiento para hacer algo coordinado y no se hizo. Y verdad que es una vergüenza. Lo admito y el Comité Olímpico tiene responsabilidad. Porque eso se hizo con esos fondos. Sí, de solidaridad olímpica. Y yo Me creo que hay que excuso hacer por algo. decir Creando Sueños Hay que Olímpicos, hacer que es eso. creso. No Hay tiene nada que ver con que eso. hacer algo con esa instalación. Eso hay que hacer algo. con Yo creo eso. que se hizo mal desde el principio. No era el lugar adecuado. Porque eso se hizo en la carrera. Yo no sé Sí. por qué hubo que hacerlo tan rápido. No sé, parece que había un compromiso internacional con el Comité Olímpico Internacional, no sé. Yo sé que lo vi hace poco, un recorrido, y da mucha pena. Pero ya ese río se había llevado, abajo de ese montillo deben haber 800 muertos, porque cuando ese río se llevó todo. ¿Ustedes recuerdan ese? Sí. Que estuvimos por allá también en solidaridad con Elías Piña, y con Jimaní, y con todas estas cosas. Bueno, déjame concluirte. Dale. La gobernadora mandó a cancelar la monitora 3 veces. Y yo tuve que ir 3 veces donde el ministro. Y en la cuarta se la llevó. Y no me valió. Y yo dije, bueno. La cancelación vino por sector político. No, sí, querían eso para otra gente. Sí. Y yo le decía, pero yo necesito hablar con la gobernadora. Para que ella me diga si ella anda buscando un puesto. O si anda buscando una monitora. Porque esa es una monitora que conoce el deporte. Ahora, si es lo que quiere es el salario de la monitora para alguien que no sepa. Porque, por favor, que busque otro sitio. No pudimos hablar con ella, no sé. Al final de cuentas perdimos la plaza y se cayó el uso de esa provincia. Ese es un problema serio. Dice que A hay. nivel, Ha pasado poco, en uso, pero sí ha pasado. Pero en otras sí pasa muy claro a menudo, que sí. muy a menudo. a nivel escolar, ustedes no entienden que se debe hacer un mayor trabajo también, porque si bien es cierto que los centros escolares tienen educadores de educación física, valga la redundancia, o menos cierto que de ahí no se está sacando nada. ¿Qué estamos sacando de los centros No, escolares? ha cambiado mucho, déjame corregir. Sí ha cambiado, pero el programa Indómita se paralizó. No funciona. Lo filmaron un lunes y el miércoles se paralizó. Sí. Porque el programa Indómita puede resolver todo eso. Porque el programa Indómita Fue una es buena idea. 125 techados polideportivos en terreno de la escuela, al lado de la escuela, para iniciar con el deporte escolar. Yo en verdad que no sé dónde están esos 125, no sé si lo terminaron. Yo no he sabido más nunca de un monitor escolar. El presidente de la República llenó el Palacio de los Deportes, se hizo con el ministro de Educación, con el ministro de Deportes, y nadie dice nada de ese acuerdo. Excelente acuerdo, que pudo haber transformado el deporte de la República Dominicana, porque era una cantera. Sin embargo, eso se cayó y nadie sabe. Hubo un inconveniente que daba vergüenza decirlo, pero tenía que explicársele. Yo indagué porque me gusta enterarme de lo que yo vivo y en qué es que estoy. Cuando se hizo una evaluación para comenzar a nombrar monitores, pero que entonces iban a depender del Ministerio de Educación, Sí. la mayoría no eran bachilleres y no podían ser profesores a ese nivel, y ahí hubo una debacle. Sí, pero eso se resolvió. Bueno. Recuerdo que Jaime David Fernández Mirabal logró que, siendo bachilleres, hicieran un diplomado en 4 universidades. Era un diplomado. Los bachilleres, pero los Sí, otros... no, bueno, los otros cayeron. Cayeron. Pero lo que eran bachilleres, se le hizo un diplomado y se insertaron. Se insertaron como 600. Y lo que pasa es que de esos 600, 500 eran políticos. Sí, Y yo recuerdo que a Jaime David no le gustó que hicieran eso y él se alejó de eso y el programa se cayó. Pero Jaime David solicitaba un aula, que en cada escuela permitiera que en un aula se diera deporte. ¿Entiendes? Pero no se logró tampoco. Pero para mí el programa grande y fundamental del gobierno
que ojalá el presidente Luis Abinader lo retome. Es el programa Indómita. Sí, muy bueno. Pero- A mí me tocó la parte peor, porque cuando inicia el programa, y siendo yo el presidente de la Asociación del Distrito Nacional de Boxeo, cuando recojo mis atletas, tú sabes de dónde vienen, no habían 3 o 4 que apenas sabían firmar de lo que yo podía recomendar. Dije, ¿qué hago? Yo dejemos esta vaina aquí mismo, yo no voy a pasar vergüenza. Eso es lo que tengo, eso es lo que hay. Y uno que trabajaba o está en uno de los ministerios cercanos al Coliseo de Boxeo, en el Sánchez La Fe, dijo, para yo enseñar a dar trompa no tengo que ir a la universidad. Yo sé cómo se da la trompa sin ir a la universidad. Y eso es lo que yo quiero que le enseñe a la trompada. Los tiempos de los empíricos, los empíricos pasaron. Sí. Yo tengo un problema peor en la Federación de Unsu, que la tienen algunas federaciones. Los mejores atletas nuestros, nosotros, Jimaní, Elías Piña, Duelle, esa zona, no tienen nacimiento. Y no la van a tener nunca. No lo van a tener. En boxeo hay que no saben que yo llegué hasta la madre. Venga acá. Yo tengo que arreglarle los documentos a este niño. ¿Quién es el papá del muchacho? ¿Qué sé yo quién es el papá de ese muchacho? Me dice la mamá. No tienen tener. Es una pena. Bueno, jóvenes con mucho talento. ¿Y qué hago yo aquí? Jóvenes que yo te puedo decir a ti que son dominicanos de nacimiento, Sí. pero con la ley de regularización y que No son tienen que ser nada. de padre y de madre, No son gente. se quedaron No son fuera. gente. Sí. Pero son un subdeporte pequeño y yo te puedo decir que tenemos 100 Bueno, ese era mi que caso. no tienen alternativa. Ese era mi caso y me valí del miembro del Comité Olímpico Internacional en la República Dominicana, de Luisín Mejía, que tenía un hermano en la Junta Central Electoral, dirigente deportivo, también un hombre muy amable, Henry, y me dijo, Henry, vamos a hacer un proyecto y le hacemos acta de nacimiento tardía y cosas. Ahí vino un cambio de administración Se cayó ese proyecto. en boxeo, y yo había arreglado el gimnasio, que dormían en camarote podrido. Lo del acta de nacimiento es una me pena. ayudaste Es una muchísimo, y después me prohibieron la entrada a lo que yo había hecho, y no me costó más que irme de ahí porque querían que me fuera. Yo era un clavo en el zapato para los actuales. Pero yo inicié ese programa de sacar acta de nacimiento tardía y decirle a la mamá, bueno, pues entonces... Sí, por eso debe hacerse, eso es una pena. ¿Cómo pueden haber seres humanos que no tengan acta de nacimiento? Bueno, Eso es lamentable. bueno, pero son primero muchos. son con mucho talento. Sí. Son muchachos sanos, uno los evalúa. Y yo lo estamos dejando que entrene, pero no vamos a ningún sitio. Y no pueden hacer selección ni Hay nada. que No puede A ser. la hora de sacarle documentos, pasaporte, No son nada. cédula, Hay que no hay empezar a nada. tocar puertas. Es una pena. Y eso hay que corregirlo. No, eso Bueno, es yo una la iba a decisión del tocar. gobierno y del Congreso, Sí, sí. que tiró una raya en un momento determinado, dejando miles sin nacionalidad. Miles. Sin embargo, empezando por los ricos, que patrocinaron eso, mandan a sus hijas para ir a los Estados Unidos Sí, sí. o a Europa. Eso sí. Siguen siendo dominicanos. Entonces, Sí, pero ya hubo uno que se paró y de los que nacen aquí, que no son de aquí, no van a ser americanos, pero la Constitución lo establece que sí. Sí, sí, sí. No es una orden presidencial. por eso es penoso lo del asunto de la alternativa. Sí, sí. Ya estamos terminando, porque tengo que dejar un pequeño espacio ahí para otras cosas. ¿Cuántos años son de secretario general? 4. Son 4. Todos los cargos de los olimpistas Sí, son de 4. nosotros son 4. Pero yo quería que tú lo dijeras. Ajá. No sé. Se vencen ahora en diciembre del año que viene. En diciembre del año Sí, que viene. Conociéndote personalmente a ti, un hombre de una mente brillante, parece fenicio. Tú no te vas limpio de ahí. Tú estás como Trump en el Caribe para resolver lo de Venezuela. ¿A qué le llaman limpio? Tú le llamas limpio. Yo cuando llamo limpio es que no te va a ir
del Comité Olímpico Dominicano sin aspirar a la ñoña. Yo lo digo porque te conozco, falta mucho, pero ya te pasa por la mente. Lo que pasa es que a ti te gusta trabajar secretamente para dar palos acechados. Pero yo te voy a sorprender ahora al final del programa y después ahorita tú me dices, coño, ¿para qué me preguntaste eso? Y yo, pero que la gente va a decir, ¿por qué no le preguntó esto a un periodista como él? Mira, yo te voy a responder de otra manera. El Comité Olímpico Dominicano y cualquier Comité Olímpico del mundo, los dos cargos más importantes es el de presidente y de secretario. Inclusive el secretario tiene hasta más funciones operativas que el presidente. Y yo te voy a contestar lo siguiente. Yo lo vuelvo a ser secretario. Pero me voy a quedar en el Yo fui el primer periodista que le preguntó una vez al profesor Juan Bosch en el local del PRD en Santiago, calle del Sol Benito, Santiago, un sábado de la tarde en una rueda de prensa. Profesor, yo era amigo de Juan Bosch. ¿Es verdad que se va del PRD y que va a formar un partido que se llama de la Liberación Dominicana? Y Juan Bosch me dijo, dile al que te mandó a preguntar eso, porque eso no son inventos tuyos, eso no es idea tuya, le dijo Juan Bosch a mí, que yo no hablo de becerro porque no tengo vaca, pero tú tienes vaca, háblame del becerro, no me digas que no te va, el que no te va a volver, el que no va a volver como secretario general es que va a aspirar a la presidencia. Él dijo que se va a Sí, quedar claro en el comité sí. y que no va a ser como Claro secretario. que sí, pero el movimiento olímpico lo sabe. Lo que pasa es que tenemos que respetar los reglamentos del Comité Olímpico. Y los reglamentos electorales dicen que hasta que no se juramenta la Comisión Electoral, usted no puede abrir como un loco en campaña. Pero porque tú me digas que sí o me dijeras que sí, no es que esté en campaña. No, yo te digo que yo no vuelvo a la Secretaría General y me quedo en el CO. Y que allá no me ha ido cargo importante, presidente y secretario. Sí, sí. Entonces, saca tu propia conclusión. Bueno, No hay que ser Luis científico Charlate, de la NASA, ¿verdad? Pero él quiere como no, ¿verdad que sí? Luis Charlate, para que la gente, para lo que van a decir, él está preguntando eso, pero ellos son en llave. Sí, somos amigos. Y yo mis amigos siempre los tengo en primera. Luis Charlate, en Momentos Deportivos, con Franklin Fernández y Héctor Y García. además necesitaremos el apoyo del programa para difundir las ideas. Bueno, fue apoyo para llegar a la Secretaría General. Claro que sí. Lo fue. Y lo será ahora. Está bien. Claro que sí. Puede tener esa mano. Pero oye, para difundir mis ideas, no para Que son claras y en ningún buenas. oponente. Claras y buenas. Que quizás no, quizá claro. ni siquiera lo tenga. Claro esté. Amigos, las gracias a todos ustedes y tengan un año próspero, que todo se le multiplique a favor en salud, en trabajo, en este 2026. Hasta la próxima.